Desde los inicios de la actividad económica, las organizaciones han presentado una notable mutación, primeramente en lo que se refiere a su constitución. Partiendo de pequeños negocios unipersonales, donde la administración, operación y en general todo el negocio se centralizaba en una sola persona, hasta llegar a grandes entidades de carácter abierto, donde se presenta una separación entre propiedad y dirección de las mismas. Esta evolución ha traído consigo un fuerte cambio en la concepción de las organizaciones, pues a la par que las mismas aumentaban en tamaño, también lo hizo su complejidad, requiriendo que para el cumplimiento de los objetivos organizacionales se requieran procesos de planeación, organización, dirección y control, que a su vez implican la necesidad de tener a disposición una cantidad de recursos de corte humano, económico, estructural, entre otros. Es así como desde la teoría se ha presentado a la organización como un sistema conformado de una serie de procesos interrelacionados para la consecución de un objetivo, mientras está en permanente contacto con el entorno que la rodea. Por ello, se han desarrollado desde diversas corrientes teóricas planteamientos que llaman al desarrollo de diversos sistemas de gestión dentro de las empresas, tales como de calidad, del talento humano, de control, entre otras, con el propósito de que el sistema engrane adecuadamente y funcione a cabalidad. La implementación de dichos sistemas requiere en gran medida una cantidad importante de recursos y esfuerzos por parte de las entidades, con lo cual existe la creencia generalizada de que por la complejidad y formalidades que ello implica, este es un tema que solo tiene cabida en grandes organizaciones con capacidad financiera elevada. Incluso planteando en el otro extremo que en pequeñas organizaciones, ante las falencias que éstas presentan por sus características propias y su incapacidad para cumplir con todos los requisitos que conllevan la implementación de los sistemas de gestión, no se desarrolla ningún tipo de actividad de gestión estratégica, sino que más bien todo se ejecuta en un marco empírico y poco efectivo, y que por ello el funcionamiento de estas organizaciones es precario e improvisado. Nos encontramos con Cristian Salazar Duque, contador público de la Universidad de Antioquia, el cual muy amablemente accedió a respondernos unas preguntas. De acuerdo con su experiencia en el medio empresarial, ¿podría contarnos cómo llevan a cabo las actividades de gestión las empresas grandes y pequeñas? ¿Considera que estas últimas se adaptan al medio tal como lo hacen las empresas grandes? ¿Qué considera usted que le hace falta a una empresa pequeña en temas de gestión? En primera instancia, al hablar de las grandes organizaciones, actualmente se encuentra en apogeo el uso de la gestión por procesos, donde cada uno de estos se encuentra ampliamente estandarizado, documentado, monitoreado y controlado, permitiendo así que la interrelación de dichos procesos permita el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Esto es posible gracias a la gran cantidad de recursos con lo que cuentan dichas organizaciones, que va desde lo financiero, el talento humano y la infraestructura. Adicionalmente, para la gestión, estas organizaciones apuestan ampliamente por sistemas de control interno fuertes que les permita detectar las falencias en los procesos e intervenirlas correctamente. Además, se propende por la certificación en estándares internacionales como lo son las normas ISO, que les permite dotar a sus procesos de gran calidad y llevar a cabo buenas prácticas, lo cual se traduce en un cumplimiento de los objetivos tanto en la satisfacción del cliente como en los resultados que buscan las empresas. Por otro lado, al hablar de las empresas pequeñas, la realidad de estas es distinta, pues dado que cuentan con limitaciones a nivel de recursos, como lo son el poco personal, la reducida capacidad financiera y la estructura limitada, estas deben adaptar dichas prácticas a su accionar diario, dado que no pueden darse el lujo de seguir a cabalidad con los estándares que se dictan desde la teoría, puesto que estas herramientas de gestión resultan en muchos casos costosas e inasequibles para dichas organizaciones, por lo cual se ven obligados a llevar a cabo tareas más simples, pero que a la final cumplen con los objetivos buscados, como lo es la gestión presupuestal, la planeación, la gestión de las compras y ventas y la gestión de la producción.
Por lo tanto, es de anotar que ante la creencia generalizada que hay que en este tipo de organizaciones no se llevan a cabo este tipo de prácticas, sí se hacen, solo que adaptándose de acuerdo a las características que éstas presentan, lo cual es bueno ya que les permite mantenerse competitivas en un entorno que para estas, por su tamaño y complejidad de las labores, resulta agreste en muchas circunstancias. En cuanto a qué deberían implementar este tipo de entidades para que haya una mejor gestión, debería ser la documentación de procesos, puesto que se enfrentan a una realidad, y es que cuando el personal que normalmente ejecutaba las labores se marcha de la empresa, quedan los procesos en el limbo, pues la persona se lleva todo el conocimiento y no haber una documentación de dichos procesos, la persona nueva que llega no es capaz de hacerlo de la misma manera, y esto genera ineficiencia o retrasos y tiene efectos negativos en el cumplimiento de los objetivos. El estudio de la adaptación ha consistido en entender ejemplos específicos de cómo los organismos sobreviven en su medio natural. Existen, sin embargo, una condición sin la cual el concepto de adaptación no tiene ningún significado. Esta es la idea de que las poblaciones se reproducen a una velocidad mayor que los recursos alimenticios de los que dependen. Darwin tomó esta idea de los trabajos acerca de la población humana. Darwin propuso además que los individuos que murieran serían aquellos que por sus características estuvieran en desventaja respecto de otros de la misma especie. Por ejemplo, las águilas, que son más lentas para tener una presa, morirían más frecuentemente que aquellas que lo hacen con mayor eficiencia. Este principio, que combina la idea de la mortalidad por escasez de recursos y la que propone que solo los individuos mejor adaptados sobrevivirán, se llama la selección natural, y es el mecanismo que propuso Darwin para explicar la adaptación de los organismos a su ambiente. El arte de parecerse a otros, llamado el mimetismo. ¿Quién no ha conocido a una persona que cambia su personalidad estando con otros? Esta se parece a sus interlocutores en su forma de pensar y actuar en pocos minutos. La utilidad de esta conducta puede ser muy debatida entre los seres humanos, pero en la naturaleza este fenómeno es uno de los ejemplos más bellos de cómo los organismos se adaptan a su ambiente. El mimetismo es un mecanismo de adaptación muy frecuente. La serpiente Geoffis semioliata, que no es venenosa, es casi indistinguible de un coralillo. ¿Qué ventaja puede tener al parecerse a otros? Existen especies de mariposas que se parecen entre sí, de tal manera que llegan a ser casi indistinguibles. Este fenómeno ya lo describimos cuando mencionamos que las especies emparentadas se parecen. La diferencia entre parecerse por tener ancestros comunes recientes y el mimetismo es que en las especies no están tan emparentadas, es decir, que pertenecen a grupos diferentes. Hay varias razones por las que es ventajoso parecerse a otra especie. El mimetismo, en el cual la ventaja parece ser más clara, incluye dos especies, una que actúa como modelo y otra como mimético. El sistema mejor conocido de mimetismo es el que se presenta entre dos especies de mariposas. Una de ellas, el modelo, es tóxico para las aves que podrían depredarlas. La otra, el mimético, no lo es. Pero al parecerse a la primera, los depredadores ya no la atacan porque la confunden con la especie que es tóxica. La ventaja de este tipo de adaptación es entonces que la mariposa mimética, que normalmente sería comida por los depredadores, en un ambiente donde los modelos son más comunes, es mucho menos depredada. Puede también ser ventajoso parecerse a otra especie, no solo porque ésta sea tóxica, sino por presentar otro tipo de peligrosidad. Por ejemplo, hay moscas que se parecen a las avispas, a pesar de pertenecer a grupos de insectos muy diferentes. Cuando descubrimos un fenómeno, como en nuestro caso la adaptación, quisiéramos entenderlo lo mejor posible en todas sus facetas. Un empresario avanza con su organización basándose en aproximaciones a la realidad. Todo este proceso se puede resumir en tres palabras: observación, modelo y experimento. Es decir, de una observación, el empresario se forma una idea de cómo puede ser la realidad. A partir de ella, crea un modelo y con él predice qué otros aspectos deben tener para llegar a ser un modelo lo más fiel posible.
Para esto se hacen posteriormente experimentos que ayuden a entender si esas son o no ciertas. En el caso que no lo sean, pueden suponerse que el modelo esté mal y por tanto debe modificarse repitiendo una vez más el proceso de análisis. En un ambiente ampliamente cambiante como el que se vive hoy, las empresas hacen todo lo posible por adaptarse y mantener su continuidad, ya que aún con sus limitaciones, las pequeñas empresas también tienen prácticas de gestión. Toda esta dinámica de adaptación no solo se vivencia en el mundo empresarial, también se vivencia en el mundo animal. Nuestra década se caracteriza por crecientes intereses por la rentabilidad de recursos empresariales, los cuales son escasos, selectivos y cada día más costosos. Steve Jobs en su momento dijo: los genios copian ideas y las mejoran, pero viene a resultar que no todos pueden ser genios. El hecho de imitar un concepto de negocio no garantiza permanencia en el mercado, pero intentar parecerse en su sistema organizacional no solo lo hace más eficaz, eficiente y conciso, sino que hace que éste crezca para un mercado y una sociedad más agresivas. Las empresas pequeñas se adaptan al medio y para hacerlo tienen que basarse en modelos organizacionales de grandes empresas, tal como lo hacen algunos animales para sobrevivir. Pero esto solo es un inicio para la pequeña empresa. Esto solo fue un inicio para el pequeño animal.